A ver, pensemos en esto un momento, que la cifra es de locos. Cada día, cada santo día, el equivalente a toda la población de Francia come en un McDonald's. 69 millones de personas, repartidos en más de 38.000 restaurantes por todo el planeta. Es que es literalmente un imperio. Pero claro, esto no surgió de la nada. La pregunta es, ¿cómo es posible que un puestecito de hamburguesas, uno solo, llevado por dos hermanos, se convirtiera en, bueno, en uno de los mayores símbolos culturales y empresariales del siglo XX? Vamos a desganar esa historia. Bien, para entender cómo se llega a ese nivel, este es el plan. Primero vamos a los inicios, a los hermanos McDonald's. Después nos metemos de lleno en su gran invento, el Speedy Service System, que fue la chispa de todo. Luego entra en escena un personaje clave, Ray Kroc, que lo ve y dice, esto es oro. Veremos cómo transformó el negocio en algo que no tenía nada que ver con hamburguesas, sino con ladrillo. Y por supuesto hablaremos de cómo se crearon iconos como el Big Mac o el Happy Meal, y al final los problemas, los grandes desafíos de ser un gigante global. Venga, pues, vamos al lío. Y como decía, esta historia no arranca en un rascacielos de Manhattan con ejecutivos planeando conquistar el mundo. Nada de eso. Empieza en un sitio mucho más normal. Con dos hermanos, Mac y Dick McDonald, que venían de New Hampshire, de una familia muy humilde. Y su gran motor, su única obsesión, era una cosa muy sencilla: no volver a ser pobres. Jamás. Su viaje fue una especie de prueba y error constante. Empezaron probando suerte en Hollywood, que ya es empezar fuerte, montando un cine. El problema es que llegó la Gran Depresión. Y claro, ahí se dieron cuenta de algo fundamental. La gente puede dejar de ir al cine, pero lo que no puede dejar de hacer es comer. Así que, cambio de planes. Montaron un puestecito de perritos calientes y de ahí pasaron a su primer restaurante drive-in en 1940. Ahí sí que empezaban a dar en el clavo. Y ojo, que su restaurante era un exitazo, ¿eh? Ganaban un montón de pasta para la época. Cualquiera en su sano juicio se habría quedado quieto. Pero ellos no. Eran diferentes. Eran unos obsesos de la eficiencia. Se pasaban el día mirando el caos de su propio restaurante. Camareros corriendo de un lado para otro, la cocina hecha un desastre, la gente esperando, y no paraban de darle vueltas a la misma idea. ¿Y si todo esto se pudiera hacer mejor, más rápido y más barato? Así que, ni cortos ni perezosos, se encerraron a mirar los números, la contabilidad pura y dura. Y ahí encontraron la clave de todo. Se dieron cuenta de una cosa brutal. El 80% de sus ventas, la inmensa mayoría de su dinero, venía de una sola cosa: las hamburguesas. Y con ese dato en la mano, tomaron una decisión que es para mí una de las más valientes de la historia de los negocios. Decidieron cerrar el chiringuito. Un negocio que funcionaba a las mil maravillas, lo cerraron para empezar de cero. Una locura. Y lo que montaron fue una revolución total. A ver, para que nos hagamos una idea, pasaron de un menú de 25 platos a solo 9. Adiós a casi todo. Y no solo eso, eliminaron a las camareras que te traían la comida al coche. A partir de ahora, si querías comer, te tenías que bajar, ir al mostrador y pedirlo. Pensemos en el riesgo que asumieron. Estaba literalmente desmontando pieza por pieza un negocio que les iba de cine para apostarlo todo a una sola carta: la velocidad. A este nuevo invento lo llamaron el Speedy Service System. La inspiración, y esto es genial, la sacaron directamente de la cadena de montaje de los coches de Henry Ford. Dijeron, si funciona para los coches, ¿por qué no para las hamburguesas? Y su nivel de obsesión por el detalle era enfermizo. Para diseñar la cocina perfecta, ¿saben lo que hicieron? Alquilaron una pista de tenis y ahí, con tiza, dibujaron en el suelo dónde iría cada plancha, cada freidora, y pusieron a sus empleados a hacer como que trabajaban una y otra vez hasta que encontraron el movimiento perfecto, el más rápido. Es que es alucinante. Claro, un sistema tan sumamente eficaz, tan novedoso, empezó a hacer ruido. Y ese ruido acabó llegando a los oídos de un tipo que no tenía nada que ver con todo esto. Un vendedor de batidoras de 52 años, un buscavidas incansable, con un olfato para el negocio fuera de lo común. Se llamaba Ray Kroc. Y aquí es donde la historia pega un volantazo. Un día, Ray Kroc, en su oficina, recibe un pedido que le deja ojiplático. Un pequeño restaurante perdido en San Bernardino, del que no ha oído hablar en su vida, le pide 8 de sus batidoras multimixer. A ver, cada una de esas máquinas podía hacer 40 batidos a la vez. ¿Quién diablos necesitaba hacer 320 batidos simultáneamente? La curiosidad le pudo. Cogió el coche y dijo, yo esto lo tengo que ver con mis propios ojos. Y lo que se encontró allí le voló la cabeza. Es que él no vio un restaurante, vio una fábrica. Una máquina de hacer dinero perfectamente diseñada para ser copiada una y otra vez por todo el país. El problema es que los hermanos McDonald no tenían esa ambición. Para nada.
Ellos estaban encantados ganando sus $100.000 al año, que en los 50 era una auténtica barbaridad de dinero. Querían vivir bien y tranquilos. Pero Kroc no veía un restaurante. Él veía arcos dorados de costa a costa. Y fue tan pesado que al final los convenció para que le dejasen a él encargarse de las franquicias. El acuerdo que firmaron, visto hoy, parece de risa. Unos $950 por abrir una franquicia y luego un 1,9% de las ventas, de lo cual Crocs se llevaba la mayor parte, un 1,4%. Con ese papel firmado, en el 55, Kroc montó su empresa y se puso a vender franquicias como un loco. Pero se topó con un problema enorme. ¿Y cuál era el problema? Pues que esos porcentajes tan pequeños, ese 1,4%, apenas le daba para pagar las facturas. Kroc quería crecer a toda velocidad, abrir cientos de locales, pero con ese modelo no tenía dinero, no tenía capital. De hecho, estuvo a punto de arruinarse. Y justo entonces, cuando estaba contra las cuerdas, un asesor financiero le dio una idea. Una idea que no es que salvara la empresa, es que la convirtió en el monstruo que es hoy. La idea, que vino de un genio de las finanzas llamado Harry Sonneborn, era tan sencilla como brillante. Le dijo a Kroc: olvídate de las hamburguesas, el negocio no está ahí, el negocio está en el suelo que pisan. Así que crearon una empresa paralela, una filial, que se dedicaría a comprar los terrenos y los locales de los futuros restaurantes, y luego se los alquilaban a los franquiciados, claro, con un buen margen. Es que la frase del propio Sonnenborn lo resume todo a la perfección. Nosotros no estamos en el negocio de las hamburguesas, estamos en el negocio inmobiliario. Y esa es la verdadera clave de todo el imperio McDonald's. Las hamburguesas solo eran la excusa para que el franquiciado pagara el alquiler. Y ese alquiler, ese flujo de caja constante, predecible y seguro, fue la gasolina que permitió una expansión sin límites. Fue, sin duda, la jugada maestra. Pero claro, con el dinero no bastaba. Hacía falta otra cosa igual de importante: que todos los restaurantes fueran exactamente iguales. Y de eso se encargó otro personaje clave, Fred Turner, un tipo obsesionado con los detalles. Él fue quien creó el famoso mantra calidad, servicio y limpieza. Y incluso fundó la Universidad de la Hamburguesa, una especie de centro de formación para lavar el cerebro a los franquiciados y asegurarse de que una hamburguesa en Nueva York supiera exactamente igual que una en California. La estandarización se convirtió en una auténtica religión. Vale. Con la maquinaria del dinero y de las operaciones funcionando a pleno rendimiento, McDonald's empezó a trascender. Dejó de ser solo un sitio donde comer rápido y barato para convertirse, pues, en parte de la cultura popular. Y lo más curioso de todo es que muchos de sus productos más famosos, los más icónicos, no se inventaron en un laboratorio de la empresa, sino que surgieron de la gente de a pie, de los propios franquiciados. Mirad el caso del Filet Office, por ejemplo. Esto fue idea de un franquiciado de Cincinnati, Lou Groen. Resulta que su restaurante estaba en un barrio con muchísimos católicos, y claro, llegaba la Cuaresma y los viernes no vendía una escoba porque no se come carne. ¿Qué hizo? Pues inventó un sándwich de pescado. Se cuenta que cuando se lo propuso a Ray Kroc, a este casi le da algo, le pareció una idea espantosa. Pero oye, los números son los números, y aquello fue un pelotazo. ¿Y qué me decís del Big Mac? Probablemente la hamburguesa más famosa del mundo, pues también idea de un franquiciado, un tal Jim Deligatti, en Pensilvania, que veía que muchos de sus clientes se quedaban con hambre, querían algo más contundente. Así que por su cuenta se puso a experimentar, juntó 2 filetes de carne, le metió una salsa secreta por el medio y bueno, lo que pasó después ya lo sabemos todos. Y es que hasta los desayunos, la idea de ir a un sitio de comida rápida a desayunar, que hoy nos parece lo más normal del mundo, también fue cosa de un franquiciado, Herb Peterson, en Santa Bárbara. Él quería una versión para llevar de los huevos Benedict de toda la vida, para la gente que iba a trabajar por la mañana. Y de ahí salió el Egg McMuffin. Y con él se inventó de la nada todo el concepto del desayuno en la comida rápida. Y a la vez que crecían los productos, se construía la marca, claro. Se centraron en un objetivo muy claro: las familias. Y para eso crearon todo un mundo de fantasía, con el payaso Ronald McDonald's, McDonaldlandia y sobre todo la invención definitiva, el Happy Meal, que padre o madre podía negarle a su hijo una cajita que además de comida traía un juguete. Fue simplemente una genialidad del marketing. Llegamos a 1961 y la cosa entre Kroc y los hermanos McDonald's ya no daba más de sí. La relación era un desastre. Kroc quería el control absoluto y lo tuvo. Les acabó comprando todo, el nombre, el sistema, por $2,7 millones. Una cifra que hoy nos suena a chiste. Pero bueno, la cuestión es que con los hermanos fuera de juego, Kroc tuvo vía libre para hacer de McDonald's un monstruo global. Y claro, un poder global conlleva problemas globales.
Y es que el éxito fue tan brutal que McDonald's se convirtió en el blanco de todas las críticas, en una especie de pararrayos. Se le empezó a atacar por todas partes, que si su comida fomentaba la obesidad, con documentales como Super Size Me, que si sus condiciones laborales eran precarias, creando el término McTrabajo, el desastre medioambiental de sus envases, batallas legales famosísimas, en fin, se convirtió en el símbolo de todo lo malo de la globalización para mucha gente. El precio de ser el número 1 es que todo el mundo te mira con lupa. Entonces, al final de todo este recorrido, ¿qué es McDonald's? ¿Son solo hamburguesas? Evidentemente no. Es la historia de cómo una obsesión casi enfermiza por la velocidad puede levantar un imperio, de cómo la visión y la ambición de una sola persona pueden convertir una idea local en un fenómeno mundial. Y es también, nos guste más o nos guste menos, un espejo de la sociedad que hemos creado en los últimos 70 años, un legado con muchas luces y desde luego también con muchas sombras. La gran pregunta que queda en el aire es ¿qué nos dice todo esto sobre hacia dónde vamos?